Bueno, dice así la palabra del Señor. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuál es la promesa de Jesús en este texto? ¿Qué les dice Jesús a sus discípulos? El contexto de esta narración es que están en la última cena. Y Jesús les dice esto. ¿Cuál es la promesa de Jesús? Muy bien, que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo dará. Pero ¿qué más promete el Señor a aquellos que le sirvan? Muy bien, pastor. ¿Cuál es la promesa? Muy bien, harán cosas mayores que las que hizo Jesús aquí en la tierra. Y cuando pensamos en cosas mayores, ¿qué creen? ¿Qué hizo Jesús aquí en la tierra? Resucitó enfermos, resucitó muertos, sanó enfermos, ¿sí? Caminó sobre las aguas, hizo cosas maravillosas. La promesa para aquellos que le siguen es que cosas mayores harán en su nombre. ¿Cuál es el propósito de un milagro en cuanto a Cristo? La gloria de Dios, muy bien. ¿Qué más? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es el propósito de un milagro? Si Dios a su merced, ¿me recuerda su nombre? Mónica. Si Dios a su merced le permite hacer milagros, ¿cuál es el propósito de que usted haga milagros en el nombre de Jesús? Muy bien, la salvación, dar gloria. Carolina, ¿usted qué piensa? Un Dios vivo. Excelente. El propósito de los milagros es testificar que Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces el Señor promete que nosotros, toque su pecho, ¿usted cree en Jesús? ¿Usted quiere servir al Señor? Amén. La promesa para nosotros es que cosas mayores haremos en su nombre. Ahora bien, yo les hago la pregunta, ¿quién de aquí ya resucitó un muerto? Todavía no, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha sido utilizado por Dios para hacer milagros? ¿Nadie? ¿Usted, pastor, sí? En sanidades, ¿sí? ¿Nos podría contar un testimonio? ¿Nos podría contar un testimonio? Ajá. ¡Ay, tremendo! No, bueno, bueno, o se sana o se muere, pero ahí sucede algo. Amén. Bueno, yo creo que en nuestra sociedad actual es como muy inusual hablar de milagros, ¿sí? O suceden con personas que, como el pastor, sirven con integridad al Señor. Hace aproximadamente 100 años, en Los Ángeles, California, hubo un avivamiento llamado el Avivamiento de Azusa. Y era tal la gloria que el Señor derramaba sobre ese lugar que, o sea, los milagros que se registraron son impresionantes. Cada servidor de la iglesia tenía un don diferente. Unos sanaban paralíticos, otros, se me quedó a mí en la mente la historia de una señorita que tenía el don de hacer crecer dientes en las personas o de emparejarlos. Entonces, la gente llegaba con un diente que se le había quebrado, se le había caído, y esta mujer metía su dedo en la boca y los arreglaba. Claro, el Espíritu de Dios a través de esta mujer los arreglaba. Y uno lee esto y dice, impresionante. En una ocasión, más de 100 personas testificaron que un hombre llegó con un tumor en la cara y el pastor principal de esa iglesia, William Seymour, oró y se cayó, se desprendió el tumor. ¡Pah! Cayó en el piso.
Era una cosa impresionante. Era tal la gloria que en 2 ocasiones los vecinos llamaron a los bomberos porque miraban que sobre la iglesia, que hago un paréntesis, era un granero, sobre la iglesia miraban una columna de fuego. Entonces los vecinos llamaban a los bomberos. Pero cuando llegaron se dieron cuenta que era una visión espiritual. La casa se llenaba de humo y las historias que nos llegan de ese entonces son impresionantes. Más pasando el tiempo de 1903, de 1906 a creo que 1940, hubo una mujer llamada Katherine Kuhlman. Esa mujer, Dios la utilizaba en sanidades. Se la llamó la Juana Bautista del siglo XIX, siglo XX. Y ella en una ocasión sale al escenario y dice, yo creo en milagros. Y se registra con evidencia que 40 personas en silla de ruedas se sanaron en ese instante, cuando ella dijo, yo creo en milagros. Ahora bien, esta bendición no es para algunos, no es, en este caso, con todo respeto, solamente para el pastor Mario, es para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos aquellos testigos de que Cristo ha resucitado. ¿Y cómo lo declaramos? La Biblia es suficiente testimonio para eso. Pero ciertamente el Señor nos prometió que cosas mayores haríamos. Ahora bien, en lo personal, ¿por qué yo creo que hoy en día no vemos milagros tan impresionantes? Ciertamente, la iglesia sufre de ignorancia bíblica. Y Dios no puede respaldar a gente que no sepa dar un buen testimonio de Cristo. Si yo no sé defender quién es Cristo, si yo no sé defender qué es la Escritura, entonces yo no puedo esperar que Dios me utilice resucitando a un muerto. ¿Dios lo puede hacer? Sí. Pero nosotros debemos ser responsables de dar un testimonio fidedigno, un testimonio fiel a la Escritura. Entonces, en nosotros está ser fieles en lo poco para que Dios nos ponga en lo mucho. Esto no solamente es para los jóvenes o para los teólogos, no, es para todo aquel que quiera testificar que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Por qué les traigo este texto? Porque eso es lo que estamos haciendo aquí, preparándonos, como con el pastor del sábado. Nos estamos preparando para dar un testimonio cabal al mundo de que nuestro Cristo se encarnó, hizo su ministerio en la tierra, se entregó por nosotros, murió, pero ciertamente resucitó. Y si nuestro testimonio no basta, el Señor ha prometido que cosas mayores haríamos, porque Él iba al Padre. Entonces, sea expectante por lo que Dios puede hacer con su vida. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor o dígale al que tiene a su lado. Dígale al que tiene a su lado, nos vamos a preparar para ser servidores del Señor. Dígale con fe, nos vamos a preparar para ser servidores del Señor. Amén. Bueno, hace 8 días comenzamos un tema. Que es negro. Perdón si les doy la espalda, ¿no? Biblia. Hablamos acerca de la Biblia, específicamente del Antiguo Testamento. ¿Qué aprendimos hace 8 días? ¿Qué se les quedó en su mente? Hace 8 días hablamos de muchos datos. ¿Cómo, Carolina? Muy bien, ese es el dato exacto, ¿no? Fue escrita en un periodo aproximado de 1600 años, ¿sí? ¿Qué otro? Muy bien, hermanita Gladys, muy bien, Carolina. ¿Qué otro dato aprendimos acerca de la escritura, acerca de la Biblia? Sí, sí, muy bien. Muy bien, excelente, ese es un dato muy importante. Fue escrita en piedra primeramente,
primeramente fue oral, ¿no? Desde el jardín del Edén hasta Moisés fue transmitida por vía oral. O sea, los padres a los hijos, a los nietos, a los tataranietos. Después lo escribe Moisés en piedra, en cueros y después en papiros o manuscritos, ¿vale? Muy bien, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Y el Antiguo, en qué idioma fue escrito? Arameo y hebreo. Muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué se les quedó acerca de esa pequeña introducción que hicimos acerca de la Biblia? Muy bien, Carolina. La Biblia fue escrita por más de 40 autores en un periodo de 1600 años. Muy bien. Los más de 40 autores fueron inspirados, ¿no? Escribieron aquello que había en el corazón del Señor. ¿Qué más aprendimos? ¿Qué otro dato importante vimos? Muy bien, amén. Desde Malaquías, el último libro de la Biblia, hasta Mateo el primero, transcurren 400 años. Muy bien, ese es un dato muy importante, ¿sí? Y lo chévere es que Malaquías dice, vendrá uno que preparará el camino del Señor. Y cuando comienza Mateo, el capítulo 3, sale Juan preparando el camino del Señor. Entonces es chévere ese, la conexión, muy bien, cómo conecta esas dos historias, ¿no? Muy bien, ¿algo más que podamos hacer un recorderis? Muy bien, sí, muy bien el Pentateuco. Muy bien, excelente, Angie. Bueno, nosotros aprendimos estos datos con el objetivo de dar razón a los escépticos de que la Biblia es un libro inspirado, divinamente inspirado. ¿Por qué? Porque a pesar de que fue escrito por más de 40 autores, en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes, en diferentes épocas, la Biblia no se contradice desde Génesis a Apocalipsis. Y aún más, ella misma hace referencia, lo que hablábamos de referencias cruzadas, ¿cuántas eran? 63,000, ¿no? Muy bien, hace referencias cruzadas, así, pa. Sí, eso es como ponerse eh, concordancia, podría decirse, ¿no? Concuerda, podríamos decir, ¿sí? Muy bien, eso en cuanto a la Biblia. Esos son datos científicos que se pueden estudiar, que se pueden poner a prueba y que nos garantizan a nosotros que la Biblia es un libro que es sobrenatural, que es imposible que exista de tal forma, pero que Dios ha hecho que exista de esa forma. Amén. Entonces, esta noche nosotros vamos a hablar acerca del Antiguo Testamento, que es el tema que a mí me compete. Vamos a hablar acerca del Antiguo Testamento. Bueno, el cristiano enfrenta 2 retos importantes en su vida. El primero es leerse toda la Biblia. ¿Quién de aquí ha leído toda la Biblia? ¿Sí? ¡Ay, tremendo! Ellos dándonos ejemplo. ¡Qué bendición! ¿Alguien más se ha leído toda la Biblia? ¿Le falta? Ah, pero qué bendición, qué chévere. Vale, el cristiano enfrenta 2 retos. El primero es leer toda la Biblia. Y el segundo es comprender la Biblia. Ese es un poquito más difícil, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Darles a ustedes las herramientas para que en el caso del Antiguo Testamento ustedes puedan comprenderlo, ¿sí? Porque a veces encontramos libros muy largos. ¿Han leído Levítico que dice, y tomarás a la oveja y le cortarás una pata y le sacarás los intestinos y la grasa? Y uno dice, Señor, ¿qué estoy leyendo aquí? ¿Sí? Pero hay un contexto. Cuando entendemos el contexto de lo que estamos leyendo, se nos hace más fácil llevar una lectura o entender aquello que estamos leyendo, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar del Antiguo Testamento, ¿sí? Antiguo Testamento. Muy bien. El Antiguo Testamento comprende, permítanme, yo tengo aquí los datos.
66 menos 27, ¿cuánto es? ¿47? No. 39. 39. El Antiguo Testamento está compuesto por 39 libros. En el canon de la Biblia evangélica encontramos que estos 39 libros van desde Génesis hasta Malaquías. ¿Ok? ¿De qué nos habla el Antiguo Testamento? Yo quiero hacer algo que hice con mis estudiantes en mi iglesia. Y permítame, su merced, Mónica, ¿me puede tener el micrófono un momentico? ¿Listo? Entendemos que la Biblia está compuesta por 66 libros, ¿vale? No, ahí está perfecto, no se deje achantar. No se deje achantar. Bueno, desde Génesis a Apocalipsis hay un total de 66 libros inspirados divinamente por Dios. Pero yo les hago una pregunta. ¿Habrá en ellos una sola idea o una sola intención en cada libro? ¿A qué me refiero? ¿Será que la Biblia habla específicamente de algo o de alguien? Muy bien. ¿Me recuerdas su nombre? Andrés. Muy bien, Andrés. La Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, habla de una sola persona, de Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo inspira a los santos hombres a escribir la Escritura, tenía a alguien en mente, a Jesucristo. Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes han leído el nombre Jesucristo en el Antiguo Testamento? Entonces, ¿por qué decimos que desde el Antiguo Testamento encontramos a la persona de Cristo? Por las profecías. Muchas gracias, Mónica. Muy bien, Andrés. Profecías. Cuando el hombre es creado por Dios, el Señor lo hace perfecto. El plan inicial de Dios es que el hombre viviera eternamente sobre la tierra. Y todos conocemos la historia, ellos comen del fruto prohibido. Y yo hago un paréntesis ahí, muchos dicen, el fruto prohibido fue que ellos dos se unieran como esposos, pero es falso. Era literalmente una fruta que no conocemos al día de hoy porque ese árbol era único. Tal vez la fruta prohibida era un fruto de la forma de un mango, del color de una papaya, con sabor a pera. ¿Sí? Era algo que no podemos comprender porque no existe al día de hoy. Ellos comen de este fruto y no es que en sí el fruto fuera o tuviera pecado, sino que fue la desobediencia la que trajo pecado y maldición al hombre. ¿Sí? Ustedes han leído esa parte en la que Satanás le dice a Jesús, si te postras, yo te entregaré todos los reinos de la tierra. ¿Sí? ¿Y Jesús qué responde? Mentiroso, Satanás, tú no eres el dueño de las naciones. ¿Qué le dice Jesús? Escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. ¿A qué voy? Cuando Dios forma la tierra, le entrega al hombre y a su mujer un reino. Pero cuando Adán y Eva pecan creyéndole a Satanás, esto que el Señor les había dado, ellos se lo entregan a Satanás. De ahí que el mundo no entienda, pero ¿por qué suceden estas cosas en el mundo? ¿Por qué Dios no hace algo? Es que es nuestra culpa, es culpa de nuestros padres, Adán y Eva, el hecho de que el mundo esté corrompido y lleno de pecado. Ellos le entregaron gratuitamente, al poner su fe en las palabras de Satanás, ellos le entregan el reino al diablo. Muy bien, el pecado y la muerte. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿El primero que pecó es Eva? Sí, igual la desobediencia fue de los dos. ¿Sí? Adán pudo haberle dicho no a Eva. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Él accedió, creyó también en la mentira.
¿sí? Ahora bien, eh, ¿qué pasa? Ellos caen, la raza humana se corrompe, entra la muerte en ellos. Y esta misma muerte la heredaron hasta nosotros. Por eso morimos, por eso enfermamos, porque nuestro cuerpo, nuestra carne está corrupta. Por eso envejecemos y morimos. Ese no era el propósito de Dios al crear al hombre. Pero inmediatamente ellos pecan, Dios les entrega una profecía, como lo dijo Andrés. Y desde Génesis vemos a la persona de Cristo. Quiero que me acompañe, por favor, a Génesis capítulo 3. Y vamos a leer, por favor, desde el versículo 13. Génesis capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra del Señor. Esto es, inmediatamente ellos pecan. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ojo aquí, este es el texto principal. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente, diga conmigo simiente, y la suya, y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es un poco difícil cuando leemos esa profecía. Le dice el Señor a la serpiente, de la mujer nacerá una simiente y esta te aplastará la cabeza, Satanás, y tú a la vez le morderás el talón. Muy bien, esa es la profecía principal. Eva tendría una descendencia, una simiente, y de esa simiente nacería uno que le aplastaría la cabeza a la serpiente, pero a la vez la serpiente mordería el calcañar. Para que el hombre fuera libertado de la muerte y del poder del pecado, Cristo tenía que venir y pisotearle la cabeza al diablo. Lo hizo en la cruz. Pero ese pisarle la cabeza tuvo un precio, y fue que la serpiente mordería el talón de esa persona. Esa es la muerte. Jesús ciertamente en la cruz vence con su muerte, pero pero a la vez experimenta aquel veneno que le trajo, que le quitó la vida a Cristo. Entonces, entendemos que la Biblia no nos cuenta historias desconectadas. Es una sola narración que apunta a una sola persona. Ese es Cristo Jesús. Entonces, desde este punto comienza la historia que expone la Biblia. La historia de un Salvador. ¿Listo? ¿Hay hasta ahí preguntas? El calcañar era pues un símbolo, ¿no? O sea, las personas en el desierto, en Medio Oriente, experimentan mucho mordeduras de serpiente. Y esa va directamente al calcañar o al tobillo, ¿sí? Ahí entra el veneno de la cobra o de cualquier otra serpiente venenosa. ¿Listo? Era como una profecía poética. ¿Listo? Sí, Andrés. Sí, sí, tremendo. Tremendo. La verdad, ese dato me estalla la cabeza porque no lo había escuchado. Sí, pero muchísimas gracias por compartirlo. Eso es muy importante. ¿Vale? Y gracias por compartirlo, Andrés. De esta forma, la Biblia comienza una narración. ¿Sí? A partir de Eva, siempre se esperó la venida de esa simiente. ¿Sí? De uno de los hijos. ¿No? Vale. Ahora bien, Adán y Eva tuvieron ¿cuántos hijos? Adán,
Adán lleva tilde en la segunda A, ¿verdad? Y Eva. ¿Listo? Yo les pregunto, ¿cuántas personas creó Dios? Al principio, dos, Adán y Eva. ¿Y cómo comenzó a poblarse la tierra? A través de los hijos de ellos. Eso es algo importante que lo tengamos en cuenta. Y es que para la procreación de la humanidad, ellos, pues Dios permitió también que entre hermanos se casaran. Y después tíos con primos, ¿qué? Tíos con sobrinas, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces en su vida es probable que Adán y Eva hayan tenido unos 300 hijos, ¿sí? Porque de ahí nace la raza humana. Pero la Biblia enfatiza en uno, y ese se llama Set. Ellos tuvieron muchos hijos. Tuvieron uno, otro, pero el libro de Génesis enfatiza a un hombre llamado Set. ¿Sí? De Set encontramos en Génesis 5 una genealogía muy larga que nos lleva hasta Noé. ¿Dónde lleva tilde Noé? ¿Lleva tilde? En la E, ¿verdad? Muy bien. La historia inicial se extiende hasta Noé por medio de Set, ¿vale? No es que se lo tengan que memorizar, sino es como para llevar un orden de ideas. Ellos a su vez tuvieron ¿cuántos hijos? Noé y su esposa. ¿Cuántos? 3. ¿Cómo se llamaban? Muy bien, Carolina. Se llamaban Sem, Cam y Jafet. Jafet. Muy bien. Después del diluvio universal, el Señor repobló la tierra con los hijos de Sem y su esposa, Cam y su esposa, y Jafet y su esposa. Y es posible que Noé y su esposa hayan tenido más hijos, ¿sí? No lo menciona la Biblia, pero es posible. Ahora bien, al igual que con Set, la historia bíblica nos lleva a personajes principales como Noé, el Señor Dios, escoge a uno de esos tres para continuar la historia. ¿Quién creen que siguió esa cronología? Jafet. ¿Quién dice Jafet? A ver, hagamos una apuesta. ¿Listo? ¿Quién dice Jafet? A ver, ¿quién dice Sem? Levante la mano. 1, 2, 3. Listo. Set va ganando. 1, 2, 3. ¿Quién dice Cam? Muy bien. 1, 2, 3. ¿Quién la apuesta? 3. ¿Y quién dice Jafet? Levante la mano. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. ¿Usted por cuál se va? ¿Por Sem? Bueno, no le tienen fe a Cam, qué pena. Bueno, yo les hago una trampita. No es Cam. Entonces está dividido. ¿Será Sem o Jafet? Uy, muy bien, un aplauso. Muy bien, un aplauso que se escuche. Muy bien, su merced. Los semitas, muy bien. Muy bien. Seguimos con los semitas. ¿Hasta ahí hay preguntas de pronto? Bueno, entonces puedo borrar aquí. ¿Listo? Sí. Sí, miró desnudo a su padre y se burló en vez de cubrirlo. Entonces, Noé. Y sigue ahí con Sem. Bueno, pasan muchos años y de la descendencia de Sem, Dios escoge a un hombre. Y de aquí la historia ya se hace un poco más interesante. Abraham. El Señor tenía en su corazón formar un pueblo del cual viniera la simiente. Y para eso escoge a un hombre llamado Abraham. ¿Sí? Abraham es llamado a la edad de 75 años, Abraham, para formar un pueblo. Muy bien.
Yo creo que todos hemos oído la historia de Abraham. ¿Quién me puede contar un poco acerca de este hombre? ¿Quién quiere participar? A ver. Muy bien. ¿Y qué significaba Abraham? ¿Padre de naciones o padre de multitudes? Muy bien. ¿Qué más podemos hablar acerca de este hombre? ¿Qué más saben acerca de él? Muy bien, amén. En esencia es eso, ¿sí? Él lo saca de su tierra, de Ur de los Caldeos, y le dice, de ti voy a formar un pueblo, te voy a entregar una tierra. Y Abraham cree, y por esa fe es declarado justo. Muy bien, muy bien. A eso voy. ¿Por qué es importante Abraham? Porque el Señor, como lo dijo Andrés, estableció un pacto con él. ¿Sí? Quiero que me acompañe, por favor, a Génesis 17. Génesis 17, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Génesis 17, versículo 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y ti. En un momento Dios le dice, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias o todas las naciones de la tierra. Cuando Dios establece este pacto con Abraham, es el mismo pacto que Dios hace con, no pacto, sino promesa que Dios le da a Satanás y a Eva, que nacería una descendencia especial, una simiente. La misma profecía que Dios le da a Eva y a Satanás es la que Dios establece con Abraham. Entonces nos damos cuenta que es una sola narrativa que apunta a Cristo. Bueno, el pacto venía por la circuncisión, fue lo que hablamos hace 8 días. Sí, era la circuncisión como señal de que ellos eran pueblo de Dios, pueblo apartado. Pero no quiero centrarme aquí, sino quiero que entendamos a los patriarcas. Y es que me salté un punto importante y yo quiero hacer aquí una división y un paréntesis. Si usted a mí me pregunta cómo puedo entender el Antiguo Testamento, yo en lo personal diría que para entender el Antiguo Testamento yo lo podría dividir en 3 partes para que ustedes también lo tengan en cuenta. Si entienden esto, entienden toda la narrativa del Antiguo Testamento. El primer punto para entender toda la Biblia son los patriarcas. Patriarcas. Upa. Patriarcas. El segundo es la ley. La ley. Y el tercero
son el reinado juntamente con el exilio. El exilio. Sí, porque ese es el propósito, eso me salté. Sí, me salté porque el propósito es que ustedes puedan entender todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo puedo yo entender el Antiguo Testamento? Si sé qué son los patriarcas, si entiendo qué es la ley, si comprendo qué es eso del reinado y el exilio, vamos a poder entender toda la narrativa del Antiguo Testamento. ¿Sí? Así lo dividiría yo, ¿sí? Desde mi experiencia. ¿Por qué? Porque en la Biblia siempre vamos a encontrar la historia de los patriarcas, la promesa a los patriarcas, vamos a encontrar referencias a la ley. Ustedes que estudian el Nuevo Testamento, si entienden qué es la ley, van a poder entender el contexto de los evangelios, por ejemplo, y del nuevo pacto. Y si entienden qué es esto del reinado y el exilio, van a entender en esencia todos los libros de la Biblia. ¿Vale? Entonces, por el día de hoy vamos a aprender acerca de los patriarcas. ¿Vale? Eso sí se me pasó por alto. Hoy estamos aprendiendo acerca de los patriarcas. Sí. ¿Qué entienden por patriarcas? Jefes de tribus, ¿alguien más? ¿Qué se entiende por patriarcas? Padres, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué entienden por patriarcas? ¿Qué se les viene a la mente? Líderes, jefes. Muy bien. Los patriarcas en esencia son padres, ¿sí? Es como los fundadores, de líderes, ¿sí? ¿Ustedes sí tuvieron de pronto esos abuelitos que tuvieron 9, 10, 12 hijos? ¿Sí? ¿Su papá cuántos hijos tuvo su papá? 13. Uy, mis abuelos de parte de papá tuvieron 9. ¿Sí? Ustedes, usted tuvo 15 hermanos, o sea, sus papás tuvieron 15 hijos. Yo dije tuvieron. Vale, 15. Ay, caramba, muchísimos. Entonces, por lo general, en los pueblos, o muy a menudo se dice, esos eran unos patriarcas. ¿Por qué? Porque tuvieron muchos hijos. De esos nacen técnicamente pueblos y hasta naciones, ¿sí? Entonces, en esencia, cuando se habla de patriarcas, son los primeros padres, ¿sí? Los fundadores, aquellos primeros líderes, ¿sí? Yo me asusté, me voló la cabeza. ¿Listo? Entonces, el primer patriarca en el Antiguo Testamento, el principal, es Abraham. ¿Sí? Abraham, el padre de la fe, es el principal patriarca. ¿Por qué principal? Porque Dios establece en él un pacto divino. No solamente una profecía como Eva, sino que establece una relación entre Dios y el hombre. ¿Sí? Un pacto sellado en carne. Por eso ellos se circuncidaban, para darle a conocer, digámosle así, al resto del mundo que ellos eran un pueblo separado, un pueblo escogido. Esta bendición de este pacto, de que en él sería bendecida toda la familia de la tierra, recae sobre su hijo. Sí, todos conocemos que Abraham y Sara no podían tener hijos. A la edad de 100 años, Dios les da un hijo, Sara tenía 90. ¿Y ese hijo cómo se llamó? Isaac. Muy bien. Ese es el segundo principal patriarca. Isaac. Isaac. Y es que cuando Abraham va a morir, él, por decirlo así, transfiere esta bendición a su hijo. ¿Y cuál era esa bendición y esa promesa? En primer lugar, que él sería pueblo de Dios. Y en segundo lugar, que por medio de él sería bendita toda familia en la tierra. ¿Y cuál era esa bendición? Cristo era la bendición. ¿Sí? Esa bendición pasa a Isaac y él tiene 2 hijos.
Isaac, cuando crece y se casa con Rebeca, tiene 2 hijos. Voy a borrar esto, ¿listo? Para pasarlo un poco más arriba. Permítanme. Ustedes que son duros en Biblia. A ver. Isaac tuvo una esposa llamada Rebeca. Y Abraham tuvo a Isaac, ¿no? Isaac. Isaac se casa con su prima en primer grado llamada Rebeca. Y juntamente con Rebeca tienen 2 hijos. Uy, muy bien, ¿quién fue? ¿Mi mamá? ¿Sí? Ah, la hermana Marta, muy bien. Esaú. ¿Y el segundo cómo se llamó? Jacob. Muy bien. Hay algo especial aquí. Jacob. Hay algo especial aquí. Y es que en el Medio Oriente, el que heredaba casi todo, por lo general, si este era un terreno y se debía heredar, el hijo mayor heredaba la primogenitura, ¿sí? Eso en esencia, es decir, hoy en día cuando fallece una persona y hereda un terreno es 50 y 50, ¿sí? En esos tiempos el primogénito heredaba el 75% y el resto se repartía entre el resto de hermanos, ¿sí? Algo muy, ¿no? Descabellado. Entonces, se suponía que esa bendición que Dios le había dado a Abraham, ¿a quién debía ir? A Esaú, porque era el hijo primero. Él tenía el derecho de heredar no solamente los bienes de Abraham, sino su bendición especial. ¿Y cuál era esa bendición? Seremos pueblo de Dios y a través de nosotros las familias de la tierra serían bendecidas. Pero Jacob se roba la bendición, ¿sí? En esencia se la roba, pero esto era también plan de Dios, ¿sí? Y cuando Isaac está muriendo, bendice a Jacob pensando que era Esaú, ¿sí? Esa bendición de Dios dada a Abraham, que a su vez se le pasó a Isaac, e Isaac se la da a Jacob. Entonces, Esaú 0, Jacob 1. Sí. Ah, y la mamá tuvo mucho que ver, ¿no? Sí, sí, muy bien. Qué chévere que conozcan esas historias. ¿Cómo? ¿Qué dice? Muy bien. Muy bien. Uy, tremendo. Qué chévere que conozcan esta promesa. Y es especial traer la coalición. ¿Por qué? Porque la misma narración bíblica dice después que Saúl tuvo 12 hijos. Y de esos 12 nacen los árabes, que por tradición decimos que son los árabes. Los árabes tienen una creencia, ellos creen en Abraham, Isaac, Jacob, ellos creen en la promesa de la bendición. Pero ellos dicen, no, 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 el que fue bendecido fue Esaú, ¿sí? Nosotros somos el pueblo de la bendición. Mientras que los judíos dicen, no, es Jacob el que heredó la bendición. Y hay siempre ese conflicto y por tradición se cree que desde esos tiempos árabes y judíos están en conflicto, ¿sí? Ellos también son semitas, son descendientes de Abraham, ¿vale? Pero por la narrativa bíblica conocemos que Esaú no tuvo la bendición, sino que tuvo la bendición Jacob. Muy bien. Yo creo que toca ir finalizando. Quiero terminar contándoles qué pasó con Jacob. Y es que Jacob era un duro. Eso se casó con 2 esposas y eran hermanas, ¿sí? O sea, era algo terrible. Y no solamente se casó con, ¿cómo? Ah, sí, él pagó 14 años, ¿no? 7 años por cada... Bueno, ¿no? Digamos que lo engañaron, ¿listo?
para que se escuche más bonito. Bueno, bueno. Muy bien. El engañador fue engañado. Y es que él se casó con Raquel y Lea. Sí, él pensando que se iba a casar con Lea, ¿qué? Con Raquel. En la noche de bodas, como era un turbante que les ponían, él consumó el matrimonio acostándose con Lea, pensando que era Raquel. Entonces por acá tenemos a Lea, y por acá a Raquel. Bueno, hay algo importante y es que Jacob tuvo dos esposas, pero a la vez tuvo dos concubinas, ¿sí? Una sierva de Lea y una sierva de Raquel. Sí, de Raquel y Lea, ¿sí? Y él, al tener diversidad de mujeres, tuvo un aproximado, no, mentira, tuvo 12 hijos. Sí, eso es importante. Tuvo un total de 12 hijos. Agar es de Abraham. Eh, Él tuvo un hijo llamado Ismael. Yo creo que cometí un error. Bueno, ahorita lo resarcimos. Jacob tuvo 4 mujeres, 2 esposas, 2 concubinas. Y de esa relación multiamorosa, nacieron 12 hijos y una hija. ¿Sí? Esa hija se llamó Dina. ¿Sí? A Dina la violaron, pero eh, estos 12 después mataron una nación por la violación de esta mujer y ella no tuvo descendencia. ¿Sí? Entonces, es importante aclarar este punto. ¿Por qué? Porque en ese entonces quienes heredaban todo, aunque tuvieran el primer hijo fuera una mujer, en realidad el primer varón contaba como el primogénito. Entonces, esta bendición dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios la da a estos 12 hijos, de quien después hace una gran nación. ¿Sí? Estos 12 hijos y a la vez los hijos de estos 12 heredaron la bendición que Dios le había dado a Abraham. Esa promesa de que ellos serían su pueblo y que a través de ellos Dios bendeciría a las familias de la tierra. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos quién es Abraham, Isaac y Jacob, en esencia entendemos todo el Génesis. ¿Sí? El Génesis habla específicamente de Adán, Eva, Abraham, Isaac y Jacob. Estos tres son los patriarcas. ¿Sí? Por eso, con el tiempo, cuando Dios hace de estos hijos la nación de Israel o la nación de Jacob, ellos decían, nuestro Dios o el Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Ellos fueron los primeros que recibieron la bendición, la promesa de que ellos serían el pueblo de Dios y que a través de ellos sería bendita todas las familias de la tierra. ¿Vale? Entonces, de esa forma entendemos cómo desde Génesis hasta Abraham hay un propósito, hay una simiente, hay una descendencia. ¿Sí? Entendiendo esto, vamos a comprender Génesis en su totalidad y vamos a comprender quiénes fueron los patriarcas. ¿Vale? Este es un tema un poquito extenso. Yo lo quiero pasar así, no quiero tampoco entrar en detalles. Simplemente es como darles una perspectiva de, de, de los patriarcas. ¿Vale? Dios mediante, dentro de 8 días vamos a entender qué es la ley. ¿Vale? Ya en su momento hemos de profundizar cuáles son los libros de la ley y qué contienen. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿O pregunto yo? Excelente, muy bien.
Lo que usted dijo resume lo que estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo cómo eh, Dios tuvo un plan, ¿sí? No fue al azar, no fue que dijo, así, ya que Cristo encarna de... No, no, no. Hubo un plan meticuloso que nos lleva desde Adán y Eva hasta la encarnación de Cristo en la Virgen María, ¿sí? Y ese es el punto final después del reinado y el exilio. Eso es en esencia eh, Génesis del 1, capítulo 1 al capítulo 50. ¿Sí? En eso se resume. Ahora bien, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien quiere hacer un aporte como el que nos... me olvidé su nombre, Melvin, como nos hizo don Melvin? ¿Alguien quiere hacer un aporte? ¿Sí se entendió? ¿Sí? Ok. Sí, pastor. La relación es que había una promesa, ¿sí? La promesa que Dios le da en esencia se lo dice a la serpiente, ¿no? La mujer tendrá un hijo y este te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón, ¿sí? Era una promesa de un hijo. ¿Cuál de los muchos hijos que tuvieron Eva? ¿Sí? Vemos cómo la Biblia enfatiza en Sed, después en Noé y específicamente en Abraham. En Abraham no solamente era una promesa, sino que ya era un pacto, era como un contrato firmado en el que Dios se hacía eh, responsable de traer cumplimiento a eso. ¿Sí? Yo lo pondría en esos términos, por la descendencia. Ya no era una simiente. ¿Cuál será la simiente? No, ya se especifica que era de los descendientes de Abraham. ¿Sí? Sí, se entendió. Sí, sí, muy bien. Sí, sí. Abraham, incluso, muy bien, esa es muy difícil de entender cuando uno no entiende el contexto, ¿no? Pero no fue Abraham que pasaba en medio de los animales, sino que era, mira, una llama de fuego que pasaba. Esa era la presencia de Dios confirmando el pacto. Sí. ¿Estaba qué? Ah, sí, él cae en un sueño y ve cómo se paseaba esa llama de fuego por en medio de los animales, ¿sí? Eh, Ahí es Dios sellando el pacto, pero Abraham trae cumplimiento a ese pacto circuncidando a él mismo y circuncidando a sus hijos y a los miembros de su casa, ¿sí? Eso es en esencia, sí, sí, ya, ya. Sí, muy bien. Pero hay un contexto, ese se lo quedó debiendo. Sí, hay un contexto de por qué divide animales, ¿sí? Porque había animales, palomas. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Sí? Ese se los quedó debiendo, ¿vale? No pensé que tampoco me iban a preguntar eso, pero muy buena pregunta. Sí, sí, o sea, el pacto iba a traer como consecuencia a Cristo. O sea, era decir, sí o sí, Abraham, de ti, para nosotros, que ya lo entendemos, es como decir, Abraham, yo te prometo que de tus hijos, sí o sí, va a venir el Cristo. Y por medio de ese Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Habían muchos pueblos sobre la tierra y siempre los ha habido, pero Dios fue Dios de los descendientes de Abraham en el antiguo pacto. Y si estuviéramos en ese pacto, ninguno de nosotros fuéramos pueblo de Dios. O tendríamos que circuncidarnos, ¿sí? Los varones. Ahora nosotros estamos en un nuevo pacto donde Dios, a través de Cristo, nos hace a todos los que creemos en Él, pueblo, y no solamente pueblo, sino hijos de Él. ¿Vale? Herederos, muy bien. Sí, eso es tremendo. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, como la de ella que me acaba de corchar también. Sí, igual ese dato se lo quedo debiendo, ¿vale? El contexto. Sí, Alejandro, una pregunta, ¿todo claro?
poligamia. Ah, no, ya. Está establecido, es que aunque Dios lo permitía, no quería decir que Dios lo aprobaba, sino que Él lo permitió para que de esa forma llegara a cabalidad sus planes, ¿sí? Dios no quería que Lea sufriera porque, perdón, que Raquel sufriera porque Jacob se estaba acostando con su hermana, pero Él lo permitió para que de esa forma Jacob tuviera 12 hijos. Él no quería que hubiera rivalidad entre las hermanas, ni con las siervas de las hermanas, pero Él lo permitió por un propósito mayor, ¿sí? Muy bien, señora Gladys. De estos 12 hijos nacen o salen las 12 tribus de Israel, quienes decían, nuestro Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque ellos eran los patriarcas. ¿Listo? Dentro de 8 días, a velocidad del correcaminos, vamos a ver qué es la ley. ¿Vale? Entonces, eso, hermanos. Me agrada que hagan preguntas. Si algo que yo los incentivo, Angie estuvo en un par de clases, es hagan preguntas. Si hagan preguntas, porque esas preguntas nos ayudan a profundizar más, ¿sí? Nos ayudan a entender más la escritura. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entregar este tiempo en manos del Señor. Señor Dios, en esta noche te damos las gracias por todo aquello que aprendimos, Dios mío. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que todo aquello que hoy fue sembrado en nuestro entendimiento y en nuestro corazón dé fruto en abundancia. Señor, yo te pido que cuando tus hijos vayan a Génesis y lean aquellas historias que sucedieron, Dios mío, y que fueron cruciales, como la de Abraham, Isaac, Jacob, Señor, la de cómo él tuvo sus 12 hijos, Señor, Dios mío, traiga claridad a su conocimiento, Señor. Yo te pido que cuando ellos vayan a la Escritura y encuentren estas referencias, seas tú, Espíritu Santo, trayendo claridad a través de estas herramientas, Señor. Yo bendigo a tus hijos y te pido que este conocimiento sembrado en ellos dé fruto y fruto en abundancia, que te dé gloria, honra y alabanza. Señor, en esta noche nos hemos reunido, te hemos glorificado a ti, Señor, te hemos exaltado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Sí. Y muchas gracias, pastor. Siempre es un reto. Yo cuando llego aquí ya siento la adrenalina, ¿no? De estar frente a ustedes. Qué hermoso privilegio y gracias, pastor, por permitirme esta noche enseñar en su iglesia. Buenas noches, hermanos. En este momento vamos a dar gracias y